Esperemos que se unan todos de vuelta. Fede, ¿querés compartir de vuelta tu ejercicio? ¿Está Ludmila? Ludmila Lamenda, soy yo. Sí. Ah, bueno. Bueno, después vemos el de Ludmila. Dale. Bueno, dale, sigamos. Yo les quería hacer una pregunta. A ver. Cuando calculamos el flujo térmico total, que es para averiguar cuánto calor se escapa por la envolvente, vamos a tener que saber averiguar el flujo térmico de todos los muros, del techo, del piso, de todas las ventanas y de la puerta. Por ejemplo, de la garita. Entonces yo les pregunto, a ver, para sacar el flujo térmico tienen que sacar el K. Para sacar el K tienen que sacar la resistencia. Yo tengo que sacar la resistencia de todos los muros. Por ejemplo, la garita tiene 4 muros. Yo tengo que sacar la resistencia de cada uno de los muros. No sería la misma. Iguales, no. Si serían iguales, no. Es la misma. Solamente, por ejemplo, los que Claro, tienen con la abertura. Exacto, claro. Bien, ¿y por qué son todas las mismas resistencias si los muros tienen diferentes medidas? Uno es Pero son Los todos del mismo materiales material. son los mismos. Claro, el material Claro. es lo aislante. Porque está material. medido en un metro cuadrado. Muy bien, eso era lo que quería escuchar. Porque no importa acá la superficie de los muros en este caso, porque la resistencia está en función de los materiales que componen el muro y de los espesores de esos materiales. Entonces, si los 4 muros son iguales, la resistencia va a ser la misma para los 4. No la tengo que sacar 4 veces. Con que la saque una vez ya está, porque es un metro cuadrado. No me importa la medida del muro total. Uno puede medir 10 metros cuadrados y el otro puede medir 100, no me importa. Los dos tienen la misma resistencia, porque los dos tienen los mismos materiales con los mismos espesores. Ahora, si ya tengo un muro que tiene unos materiales con unos espesores y el otro muro tiene tal vez los mismos materiales pero con diferentes espesores o tiene diferentes materiales, ahí sí ya tengo dos resistencias, porque los muros no son iguales. Pero sí, en principio, si los muros son iguales, tengo la misma resistencia. ¿Esto por qué lo digo? Para sus casas. Porque en sus casas no van a tener 4 muros, van a tener muchos más. ¿Sí? Porque puede ser que tengan 4, pero puede ser que tengan más. Entonces, la resistencia, si todos los muros los identifican como iguales, lo sacan una vez. Ahora, por ejemplo, si en sus casas un muro, el muro, qué sé yo, que da al patio, por ejemplo, es de ladrillo hueco del 18 y el muro medianero que da a la casa del vecino es de ladrillo común. Ahí, ¿qué pasa? ¿Puedes volver a decirlo? Son diferentes, entonces tenés que calcular la resistencia de ambos muros porque tienen diferente material. Bien, perfecto. Listo. Es eso de lo que quería escuchar. Muy bien. Sigamos. Fede, contanos, sacaste la transmitancia térmica acá y después... Morena tenía una pregunta del último punto. ¿Llegamos al último punto todavía? No. No, nos quedamos en K. Bueno, dale, Fede, seguí. No. Bueno, hice lo mismo con el aventanamiento, la ventana. Uh-huh. El
Es lo mismo sacar acá. Creo que esto es lo que decía el último punto, lo de elegir los materiales. Sí, eso. No recuerdo bien la consigna. ¿Cuál era? A ver, ¿querés leerla, Morena? ¿Para qué la busco? Tenía que ver con si tenías un muro de hormigón y si tenías un muro de ladrillo retac. A lo que apunta el. Baja un cachito para ver el K del bloque retac. Ahí está. Lo que no entendía yo era el DBH que aparecía. No entendía qué quería decir esas siglas. DBH es doble vidriado hermético. Es cuando tenés dos vidrios con una cámara de aire en el medio. Es lo que vimos recién de que se suma, al igual que en el muro con cámara de aire, una resistencia más y una. Esa era mi duda. Nada más. Sí, además de VH también te dice la medida del vidrio que está usando. Exactamente. Así que tenés que estar exacto Y el acá con el muro de hormigón, el bloque retac y la piedra cuarcítica en realidad, a lo que apuntaba es que fíjense los diferentes K, o sea, tenemos un muro de un solo material. En el primer hormigón armado que tiene un lambda de 1,30. El segundo retac que tiene un lambda de 0,12. Y la piedra tiene un lambda de, ¿cuánto, Fede? 1,90. 1,90. Fíjense los K que tienen, ¿no? Con los diferentes materiales. Depende de su lambda, es el K que tenemos. Con el del retac casi llegamos a tener un K admisible. Pero fíjense que con la piedra y con el hormigón tenemos unos K altísimos, muy lejos de lo admisible que es 0,8. Eso es lo que apuntaba el último punto. Bueno, después vamos al flujo térmico. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, empecé acá con el esquema del techo. Saqué K y ya empecé con el flujo. Bien, sacaste el R y el K de la cubierta. Me da que el techo pierde. Sí, 270. Bueno, pará. Déjalo acá y veamos. ¿Tenés esto mismo pero del muro? sí. A ver, pon el del muro que es el que veníamos viendo. Ese es el piso. Ahí está. Bien. Acá tenemos todo el cuento completo. Tenemos la resistencia que la explicamos recién. R. La transmitancia térmica K. Pero, como decíamos, en el K sabemos cuántas kilocalorías se nos van en un metro cuadrado en una hora cuando la diferencia de temperatura es de 1 grado. Pero esas no son las condiciones que nosotros tenemos en la realidad. La realidad es el flujo térmico, ¿sí? Que está en función de el K, la dimensión del muro, en este caso, que es la superficie en metros cuadrados, y la diferencia de temperatura real que tenemos entre el interior y el exterior, o lo podríamos decir de diferente manera, entre el lado más caliente y el lado menos caliente, ¿sí? En donde el flujo térmico del muro va a ser el K1,69 que ya habíamos calculado. La superficie de ese muro, 3 metros cuadrados, ya no es el metro cuadrado que teníamos acá. Ahora son 3 metros cuadrados. Y la diferencia de temperatura, ¿cómo la calculaste la diferencia de temperatura, Fede? No me quedó bien en claro. Lo que hice fue restarle a la temperatura de confort, que son 24 grados,
Em, Busqué la temperatura mínima de ahora en invierno de Mar del Plata. Me dio que eran 5 grados. Entonces le resté 24, le resté 5 y me dio 19. No sé si está bien lo que hice. En realidad está orientado, pero no es que está bien. Ahora lo vamos a ver. La diferencia de temperatura en realidad es la temperatura de ingreso del calor menos la temperatura de egreso del calor. Traducido esto al castellano, ¿sí? Ahí lo puse. La diferencia de temperatura es igual a la temperatura de ingreso menos la temperatura de egreso. ¿Qué significa esto? Yo tengo el muro que venimos trabajando, ¿sí? Decíamos que el recorrido del calor era del lado, si este es el interior y este es el exterior, ¿sí? Decíamos que el recorrido iba del lado de más calor al de menos calor, o sea, de adentro hacia afuera, ¿sí? La temperatura del interior, ¿cuánto es? ¿Cuánto tomaste vos como temperatura interior de confort, Fede? 24 grados. Bastante. Podríamos tomar un poquito menos. Los libros hablan de 16, 18 y 20 grados. Podríamos tomar 20, si te parece. O podríamos tomar, a ver, si te parece mejor, podríamos tomar 22. ¿Sabés para qué? Para que nos quede igual que en la teórica. Podríamos tomar 22 grados como situación de confort interior. Y la temperatura exterior, ¿de cuánto la tomaste vos? Mínima de 5. 5. Bueno, tomemos una más extrema, que es para la ciudad de Mar del Plata, en una situación de extremo invierno, menos 2 grados vamos a tomar en el exterior. Entonces, volvamos. Fíjense el recorrido del calor, ¿sí? Del lado de más calor hacia el lado de menos calor. Ahora vamos a calcular la diferencia de temperatura, que acá arriba nos dice que es temperatura de ingreso menos temperatura de egreso. ¿Cuál es la temperatura de ingreso del calor al muro? Menos 2. Fíjense el recorrido del calor. Yo soy el 22, calor, ingreso 22 grados. 22. Muy bien, 22 grados. Esa es la temperatura de ingreso. Menos la temperatura de egreso. ¿Que cuánto es? Menos Dos. 2. 2. Menos 2. Menos 2. menos 2. Menos 2. Entonces, 22 menos 2, ¿cuánto es? Menos por 24. menos. Nada, Menos mentira. por menos más, 24 grados. Esa es la diferencia de temperatura que hay entre el interior y el exterior. ¿Sí? 24 grados. Acá Fede puso ¿Va a 19. arreglar los signos? ¿Cómo? Porque yo le dije, va a arreglar los signos porque yo le dije bromeando y tipo, Menos por menos es más. Eso lo traemos claro, de... no, yo no iba, digamos, porque lo dije bromeando y bueno, Ah, nada. bien. Bueno, Fede tomó 19 grados. Eso no importa porque, a ver, el delta T no es un número fijo. No decimos que delta T siempre es 24 grados o siempre es 19 grados. En realidad nosotros lo tenemos que analizar. Depende de la temperatura que tengamos de confort adentro y la temperatura que haga en el exterior, ¿sí? Para nuestro análisis. Entonces es algo que lo tenemos que analizar, no es un número fijo. Bueno, entonces, volvamos al cálculo de flujo térmico. 1,69 era el K. Si copiamos vamos a poner acá, al costadito, acá, vamos a poner la unidad de K, que es kilocalorías sobre Me olvidé de ponerla. metros cuadrados, no pasa nada. Hora por grado centígrado. Grado centígrado. Esa es la unidad
del K. Entonces, fijémonos, el K nos decía la cantidad de calor que se iba en 1 metro cuadrado, cuando la diferencia de temperatura era 1 grado, en 1 hora. Ahora sabemos que la superficie real del muro no es 1 metro cuadrado, sino son 3 metros cuadrados. ¿Sí? Metro cuadrado con metro cuadrado se va. Y la diferencia de temperatura no era de 1 grado, sino que es de 19 grados, como lo que calculó Fede. Entonces, grado centígrado con grado centígrado se va. ¿Y qué queda? Kilocalorías sobre hora, la unidad del flujo térmico. ¿Qué significa? El calor que pierde ese muro. El calor que pierde ese muro. ¿Cuánto pierde? 96,33 calorías por hora. Por hora. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que hacer ¿qué? Tratar de que sea menos la pérdida. Bien, eso en el paso siguiente. Voy a necesitar que las pérdidas sean lo menor posible. Pero, ¿qué significa que pierde 96,33 kilocalorías por hora? Que yo, para mantener la situación de confort que planteé, de 22 grados, por ejemplo, voy a tener que agregar al ambiente de forma mecánica 96,33 kilocalorías por hora, con, por ejemplo, un calefactor. Porque si se me van 96,33 kilocalorías por hora, la temperatura me baja. Yo, para mantener la situación de confort de esa temperatura, tengo que agregar la temperatura que se me va por el muro. Y a esta temperatura que se me va por este muro, le tengo que sumar la que se me va por el piso, la que se me va por la carpintería, la que se me va por el techo y la que se me va por los otros muros. Cuando yo sumo todo eso, todos los flujos térmicos, voy a saber cuánta temperatura, cuánto calor, perdón, se me escapa por la envolvente. Y cuánto calor yo voy a tener que agregarle al ambiente de forma mecánica con calefacción para mantener la situación de temperatura de confort. Entonces, y esto es un adelanto de la semana que viene, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que disminuir. ¿Por qué la clase que viene se llama ahorro de energía? Porque yo voy a tener que tratar de disminuir la pérdida de calor para disminuir el gasto de energía que necesito para calefaccionar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, deja este cuadrito. Este cuadrito me parece que, a ver, este cuadrito es el que tiene que estar en todos los ejercicios y después en los TPU. Yo en este cuadro va a ser mi cuadro síntesis o cuadro de análisis que yo voy a utilizar para después proponer una mejora. Y está en función de ¿qué? De los K, es el cuadro síntesis de flujo térmico, ¿no? Entonces tiene que estar en función del K, de la superficie, de los metros cuadrados y acá tiene que aparecer la diferencia de temperatura también. ¿Por qué? Porque la diferencia... ¿Cómo? No, no sé si estaba en la consigna, por eso no la puse. No importa, pongámosla. Acá debería aparecer también la diferencia de temperatura. Otra cosa que me parecería importante es que los muros, que trabajemos por subsistemas, ¿sí? ¿Cuáles son los subsistemas de la envolvente? Techo, muro, carpintería y piso. Entonces que aparezcan los muros juntos, sumados. Muro 1, 2, 3 y 4, aparezca muros, en vez de un muro 1, 2, 3 y 4. Muros y el flujo térmico de los 4 muros. O sea, sumar este y este. Después que me aparezcan las ventanas juntas, el piso y el techo. Y la puerta obviamente por separado porque no es el mismo material que las ventanas. Entonces tendríamos techo, muros, ventanas, puerta y piso. ¿El piso Esto, y la cubierta no irían juntos? no, el piso y la cubierta no, porque no son del mismo material. Ah, cierto.
por ahora lo dejamos acá y háganlo así y les va a servir para la semana que viene cuando veamos la propuesta de mejora, ¿sí? Pero ¿por qué les digo esto? Porque si, por ejemplo, apareciera acá la diferencia de temperatura en algún lugarcito y ven, por ejemplo, ¿cuál es uno de los peores K? ¿Cuál es el peor K de la envolvente? Fede. O cualquiera. Para mí el techo. Fíjate, ¿cuál es el peor K? Fíjate los K nada ¿No más. sería el piso? El piso tiene el peor K. Al piso. El piso. Pero si vos te vas al flujo térmico del piso, no es tanto. En cambio, el techo, que tiene un K mejor que el del piso, tiene un peor flujo térmico. Bueno, acá hay un problema de superficies porque el piso y el techo no deberían tener mucha diferencia de superficie. ¿Sí? Debería ser más o menos la misma superficie. No, sí, creo que me confundí en alguna medida. Bueno, pero no importa. Fíjate que el techo tiene un mejor K que el piso. Con la misma superficie, porque deberían tener la misma superficie más o menos, el techo tiene un mucho peor flujo térmico que el piso. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura en el piso es menor. Ahora vamos a ir al piso. Pero, si no, antes de hacer estas conclusiones sobre el cuadro, vayamos a ver el cálculo de flujo térmico en el techo y en el piso. Volvemos un cachito para atrás. ¿Eso no se debería a que el techo tiene resistencia superior de ingreso y resistencia superior de egreso? ¿Y el piso no? No, porque en ese caso la resistencia nos ayudaría a la aislación, a la resistencia justamente. ¿Este cuál es? Este es el techo. ¿No? Sí. Sí. Bien, este es el K del techo. Bueno, cálculo de resistencia, transmitancia térmica K. Eso ya lo vimos con el esquemita del techo con sus materiales y sus lambdas. Y después sacamos el flujo térmico, es el K, la superficie y la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es la misma que en el muro, porque también tiene un contacto interior-exterior. También les quiero hacer una aclaración. El techo, vamos a suponer que esta es la garita, ¿no? Estoy dibujando, sería la garita de la Plaza España, en donde el techo, que es este, ¿sí? El techo tiene aleros. ¿Esa superficie cuenta para el flujo térmico? Ah, no. No. No, el porque alero está no. afuera. Contado. Claro, porque Eso no digo más. Ah, con razón. Eco. No cuenta porque la superficie es la que nos separa el interior del exterior. Y el alero en realidad no nos está separando el interior del exterior. ¿Sí? Así que es solo la superficie del techo que nos separa el interior del exterior. Bien. Eso nos O sea da que vendría a ser la misma superficie que el piso. más o menos, porque en realidad el techo está inclinado y tiene un poquito más de superficie, pero más o menos es la misma cantidad de metros cuadrados, sí. Más o menos, no es exactamente la misma. Acuérdense que para sacar ahora la superficie del techo no tienen que dividirlo por dos, es el techo completo. Es el techo completo. Sí, sí, sí. ¿Y Claro, si cómo no le directamente, sacamos los aleros? No, no directamente volvemos bien, al trabajo hasta 5 dentro y bien hasta dentro el techo lo que mide desde el muro interno hasta el muro interno adentro. ¿Se O sea, acuerdan no que lo cuando miden por hicimos afuera. mecánica calculamos primero la parte del techo que carga en el muro y después el alero? Bueno, nada, tienen que solamente calcular la parte que es interior. Ahora olvídense todo lo que hicimos en mecánica, porque ahora es todo el techo, no es una parte, porque acá no hay cargas ni nada. Estamos con el calor ahora. Bien, esto dio el techo. Vamos al piso. Tenemos el esquema del piso, cómo es el piso. Y acá la diferencia de temperatura 10 grados. ¿Por qué 10 grados? Porque lo decía la teórica.
Porque no va hacia el exterior abierto, va hacia el piso, Bueno, hacia la tierra. podríamos decirlo así. Tenemos el piso, ¿sí? El piso que es nuestro piso. Y lo de abajo sería la tierra, ¿sí? Y volvemos a la situación de calcular la diferencia de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos... Ay, perdón. Dijimos que teníamos 22 grados. Decíamos que adentro teníamos 22 grados. ¿Sí? Y la Tierra, vamos a considerar que la Tierra está a 12 grados. ¿Sí? Entonces, el recorrido del calor, ¿cómo era? Del lado de más calor hacia el lado de menos calor. ¿Sí? El recorrido del calor. ¿Cuál es la temperatura? Sacamos el delta T. Temperatura de ingreso menos temperatura de egreso. ¿Cuál es la temperatura de ingreso del calor? 22. 22, como 22. siempre, porque el lado va del lado de más calor al de menos calor. Menos 12 grados, que es la temperatura de egreso del calor, que es la temperatura de la Tierra. 22 menos 12, 10. ¿Sí? Y nos da este flujo térmico. Ahora sí, vamos al cuadro síntesis que estábamos hoy. Acá. Entonces, si acá nos aparecería la diferencia de temperatura, vemos que el techo tiene 24 grados de diferencia de temperatura y el piso tiene 10 grados. Entonces, tiene un peor K que el techo con la misma superficie, pero claro, la diferencia de temperatura es menos de la mitad. Por eso es que el flujo térmico, ¿sí?, es mucho menor que el flujo térmico del techo. Entonces, ¿para qué es importante este cuadro? Para darnos cuenta cuáles son los subsistemas que están en peores condiciones. Y no puedo mirar solamente el K, porque yo sé que el K admisible es 0,8 y tengo que lograr que todos los K se acerquen, tengo que lograr que todos los K sean admisibles. Pero cuando yo miro este cuadro síntesis, veo que si bien el piso tiene un K malísimo, el flujo térmico no es tan malo comparado con los otros. ¿Sí? Cuando miro el flujo térmico del techo, digo, el K del techo, digo, es mejor que el del piso. Pero el flujo térmico se fue por las nubes. ¿Sí? Y si yo tendría todos los muros juntos, por ejemplo, muros, sé que el K del muro es 1,69. ¿Y cuánto es el flujo térmico? Sumen 97 más 122 más 108 más 122. ¿Cuánto es el flujo térmico de los muros en general? 449. 450, vamos a decir. Fíjense, este es el peor flujo térmico de todos. Con un K mejor que el del techo, pero con mucha más superficie, porque la superficie es 3 más 4, 7, más 350, 1050, más 4, 15 metros cuadrados. Aprox. Entonces, con... ¿Estamos buscando ahí? No, claro, la No, posición era muy... estamos sacando las conclusiones. Con un mejor K que el del techo, con la misma diferencia de temperatura, 24 grados, tiene mayor superficie y tiene peor flujo térmico. ¿Sí? Por eso es que es importante que estén todas las variables acá para poder analizarlo. Y estas son las conclusiones a las que ustedes tienen que llegar para la semana que viene, cuando tengamos la clase de ahorro energético, decir, ¿qué subsistema voy a mejorar? ¿Cuál es el que está en peores condiciones? ¿Miro solo los K?
Si miro solo local, que está en peores condiciones, es el piso. Pero miremos el flujo térmico. No es tan malo respecto a otros. Después, el siguiente peor es el techo. Pero ¿cuál es el peor flujo térmico? El del muro. Tengo que mirar todas las variables. ¿Alguna Bien. duda? Yo tengo una duda sobre el ejercicio 7, lo último que explicaron de los materiales. Lo que no entendía Ludmila, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál es tu duda? Serían las últimas consignas, no las entendí. No, ahí es lo que hizo Fede. Fede, se lo podés mostrar, que lo estábamos viendo hoy. Para que borro todo lo que dibujé yo. Ahí está. Básicamente era ver, tenías que sacar la resistencia y el K de un muro de hormigón armado, uno de retaque y uno de piedra. Era para que, es esto que hizo Fede acá, ¿no? Y era para que veas que el lambda del, por ejemplo, del hormigón 1.30 nos va a hacer que después tengamos un K de 2.85 versus el lambda del retac, por ejemplo, 0.12, nos va a hacer que tengamos un K casi admisible. Y así. Era ese el sentido del punto, nada más. Esos tres, sí o sí, esos tres materiales eran. Exactamente, sí. Ok. Bien. Dale, dudas, y les cuento algo más y ya terminamos. ¿Qué muestro? ¿El 8? Sí, sí. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que estuvimos charlando? Creo que no. No. O sea, estamos No, en yo tampoco. condiciones de hacer todos el ejercicio 8, inclusive, o sea, 6, 7, 8, y también están en condiciones de empezar a avanzar en el TPU con sus viviendas propias, la parte de propiedades térmicas, ¿sí? No se cuelguen con eso porque si no después se les junta. También tienen que preparar la Puedo, entrega para la semana que viene. El ejercicio 8, la semana que viene es la preentrega. La semana que viene creo que es la preentrega, sí, del ejercicio 8. O sea, tienen tiempo para hacerlo, pero no cuelguen. Porque fíjense, todo lo que pudimos charlar gracias a que Fede lo había hecho. Bueno, Federico, Morena, varios lo hicieron, pero bueno, Federico lo compartió. Y todo lo que pudimos charlar en base a que Fede hizo esto. Si nadie hubiese hecho nada, no hubiésemos podido charlar nada, porque si no hablamos en el aire. A lo que yo quiero que ustedes tengan presente, que no es solamente un cálculo numérico. Fíjense que Federico hizo un montón de cálculos numéricos. No nos pusimos. A ver, yo y Ale tenemos el ojo afiladísimo para encontrar los errores en todo el choclo de cálculo que ustedes hagan. Pero no nos pusimos a ver el cálculo, si estaba bien, perfecto, hecho. A lo que a nosotros nos importa son los conceptos, las conclusiones que podemos sacar al final. El cálculo numérico en realidad es la herramienta que nosotros usamos para poder sacar sacar estos conceptos, para poder sacar las conclusiones, para poder reflexionar, ¿sí? El cálculo es la herramienta. Entonces, es muy importante que hagan bien el cálculo, porque si no hacen bien el cálculo no pueden reflexionar bien. Pero a lo que voy es que no se queden solo con, me dio esto, este es el resultado, 1163. ¿Y pero qué significa 1163? ¿Sí? Lo rico es que ustedes digan, mira, el cálculo de flujo térmico total me dio 1163.
significa que por la envolvente de la garita se pierden 1163 kilocalorías por cada hora. Eso significa que yo, para mantener mi situación de confort, de temperatura de confort, tengo que agregar de forma mecánica a través de calefacción 1163 kilocalorías por cada hora. Es lo importante que puedan lograr todo. Ahí escribí algo. Genial, genial. Esto es a lo que tienen que llegar todos. Y después, en sus casas, lo mismo. A ver, quedan 3 minutos, si no veo mal. O 5. 3 minutos creo que quedan. No, 3 minutos quedan. Sí, nos salimos y nos volvemos a unir, que les cuento una cosa más de resistencia y de... No, si no se lo... A ver, no sé si contárselos ahora para no confundirlos o se los contamos más adelante cuando hagamos el repaso para el parcial. ¿Qué decís, Ale? ¿Qué fecha es el parcial? Mira, ya están pensando en el parcial. No sé si contárselo ahora. Sí. No, el parcial va a ser... Esperamos la semana que viene mejor. El parcial va a ser después de la Profe, vacaciones de por invierno, favor. cuando terminemos de ver todas las propiedades. A ver, ¿qué Ah. votan ustedes? ¿Qué quieren? ¿Ahora o la semana que viene? Ahora. Ahora, Sí, Me da ahora. miedo. Me da miedo. Ahora. No, es un truco que para que ustedes puedan calcular bien para que no se equivoquen cuando calculan la resistencia y la transmitancia. Bueno, dale. Nos salimos, nos volvemos a unir y se los cuento. Es rapidito. Dale. Es un comentario al margen, ¿sí? Pero lo más importante es que ustedes ahora puedan hacer los ejercicios. Pero les cuento esto. Salimos y volvemos a entrar. Listo, volvemos. Dale.